En este video vamos a ver límites infinitos de variable finita y de variable infinita. Podemos comenzar con esta primera gráfica que corresponde a la función h de x igual a 1 sobre x cuadrado más 1, observando que cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito, la función h de x tiende a 0. En este caso podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado más 1 es igual a 0. En esta segunda gráfica, la función f de x igual a seno de x sobre x, también ocurre lo mismo, es decir, cuando x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito, el límite también es igual a 0. En ambos casos tenemos ejemplos de límite finito, ya que en ambos casos nos dio 0, de variable infinita. En este tercer ejemplo tenemos la gráfica de una función racional, en este caso es una homográfica, 1 sobre x menos 1. Podemos observar que cuando nos acercamos a 1, ya sea por derecha o por izquierda, la función se va al más infinito o se va al menos infinito. Es decir, que el límite cuando x tiende a 1 por derecha es más infinito y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda es menos infinito. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es infinito. Acá tenemos un ejemplo de límite infinito, pero la variable es finita. En este otro ejemplo, similar al anterior, tenemos la función g de x definida como 1 sobre módulo de x menos 1. Tener en cuenta que cada vez que aparece el módulo, debemos definirlo como una función por partes, es decir, debemos aplicar definición. ¿Qué nos dice la definición? Que el módulo de un número es igual a dicho número si es mayor o igual que 0 o es igual a su opuesto si es menor que 0. En este caso, tenemos que decir entonces que el módulo de x menos 1 es igual a x menos 1 si x es mayor o igual que 1 o es igual a su opuesto, es decir, menos que x menos 1 si x es menor que 1. Cuando analizamos el límite por izquierda y el límite por derecha, podemos observar que por izquierda la función tiende a más infinito y por derecha también. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos x menos 1 y cuando x tiende a 1 por izquierda, este denominador va a tender a 0 negativamente, porque va a tomar un valor muy próximo a 0, ¿sí? Pero de manera negativa, porque esta resta va a dar negativo, ¿sí? Ya que x se acerca por izquierda al 1. Por lo tanto, con este menos de adelante hace que este cociente tienda a más infinito. En este caso, el 1, ¿sí? Nos acercamos por derecha, por lo tanto, este denominador va a tender a 0, pero positivamente. Por ende, este cociente va a tender al más infinito. En este caso, también tenemos una variable finita y el límite nos da infinito. Con la diferencia que en este caso, tanto por izquierda como por derecha, el límite nos dio más infinito. Acá tenemos un ejemplo de función exponencial. Podemos ver que cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a más infinito. En esta otra gráfica, correspondiente a una función polinómica, x cuadrado menos x, podemos observar que cuando x toma valores cada vez más grandes en valor absoluto, es decir, cuando tomamos valores cada vez más grandes o cada vez más pequeños, la función tiende al más infinito. Es decir, que el comportamiento de esta función
depende del término de mayor potencia. El infinito más potente es el que predomina acá el comportamiento. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto va a tender al más infinito. Es decir, cuando x tiende a menos infinito o a más infinito, la función va a tender al más infinito. Por eso tenemos aquí un ejemplo de límite infinito de variable infinita también. Guarda acá en la exponencial, porque la exponencial se comporta diferente en el infinito positivo que en el infinito negativo. En este caso estamos analizando solamente cuando x tiende al menos infinito. En este ejemplo tenemos una función exponencial y nos piden el límite cuando x tiende a infinito. Acá hay que tener mucho cuidado porque cuando evaluamos o analizamos una función exponencial, ya sabemos que se comporta de manera diferente cuando x tiende a menos infinito que cuando x tiende al más infinito. No confundir con límites laterales. Acá estamos analizando el comportamiento de la función en el más infinito y en el menos infinito. Como la base es un tercio, está comprendida entre 0 y 1, la función es decreciente. Entonces, sabemos que cuando x tiende a más infinito, la función al ser decreciente tiende a 0. En cambio, cuando x tiende a más infinito, la función tiende al más infinito. Es decir, si analizamos x tendiendo a menos infinito, sabemos que un tercio elevado a la x tiende al más infinito. Si analizamos el límite cuando x tiende a más infinito, un tercio elevado a la x va a tender a 0. Vuelvo a repetir, estos no son límites laterales. Sí hay que tener en cuenta que cada vez que analizamos una función exponencial y nos piden el límite cuando x tiende a infinito, tenemos que evaluar las dos posibilidades, es decir, cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende al más infinito. Acá tenemos otro ejemplo de función compuesta y como dijimos antes, debemos analizar las dos opciones, es decir, cuando x tiende a menos infinito o cuando x tiende a más infinito. Acá podemos observar que la base es 3, pero en el exponente tenemos 1 sobre x. Entonces tenemos que observar qué sucede con ese exponente cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Es una función homográfica básica que podemos ver que si x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Y cuando x tiende a más infinito, la función también tiende a 0. O sea que 1 sobre x tiende a 0, ya sea que x tienda al más o al menos infinito. Por lo tanto, este denominador, cuando x tiende al menos infinito o cuando x tiende al más infinito, va a dar una tendencia a 0. Entonces, si el exponente tiende a 0, 3 elevado a algo que tiende a 0 va a tender a 1, tanto en el primer caso como en el segundo caso, es decir, tanto cuando x tiende al menos infinito como cuando tiende al más infinito. Aquí podemos observar la gráfica de la función que vimos recientemente realizada con GeoGebra y podemos corroborar que cuando x tiende al menos infinito o cuando tiende al más infinito, la función se aproxima a 1. Acá tenemos un ejemplo de límites laterales. La función que analizamos recién, en el infinito, sabemos que no está definida para x igual 0, ya que división por 0 no existe. Si analizamos el límite cuando x tiende a 0, por izquierda, se va a comportar de manera diferente que si analizamos el límite cuando x tiende a 0 por
derecha. Lo que tenemos que observar es qué sucede con el exponente. Nuevamente podemos ver que en este caso, cuando x tiende a 0 por izquierda, sabemos que 1 sobre x tiende a menos infinito. En cambio, cuando analizamos 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por derecha, sabemos que tiende al más infinito. De ahí es que nosotros analizamos el exponente y luego analizamos el comportamiento de toda esta función. Si el exponente tiende a menos infinito, 3 elevado a algo que tienda a menos infinito va a tender a 0. Si el exponente, en este caso, tiende a más infinito, cuando analizamos todo este límite de 3 elevado a la 1 sobre x, 3 elevado a algo que tiende a más infinito va a tender a más infinito. Acá sí estamos analizando límites laterales, porque estamos analizando el comportamiento de la función a la derecha y a la izquierda del cero. Esta es la gráfica que acabé de mostrar recién, ¿no? Si x tiende a 0 por derecha, la función va al más infinito. Y si x tiende a 0 por izquierda, la función se aproxima a 0.